knowing the power of God. Without Y ese scripture, es el tema esta says noche, Christ, conociendo el poder de Dios. Y bueno, sin escritura, dice Jesucristo, no podemos tener entendimiento, no podemos experimentar el poder de Dios. Ambas cosas están juntas. Entonces dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Van mano a mano. Sin escritura, entonces no hay entendimiento del poder de Dios, y tampoco hay una experiencia personal del poder de Dios. El poder está aquí, en este libro, en la Biblia, en este libro de Dios. Qué extraño, un día pensaba yo, y estoy seguro que muchas personas aquí pueden pensar lo mismo. Qué extraño que estos creyentes, estos cristianos hablen de que hay poder en un libro de Dios, un libro divino, una revelación de lo alto. Eso es nuestro tema esta noche. Qué peculiar, qué extraño que Dios escriba un libro. Parece extraño, ¿no? Parece muy raro. Un libro divino. ¿Qué enunciado es este? ¿Qué tipo de personas son estas que piensan de esta forma? Que Dios Todopoderoso, si es que existe y si es que está allí, tal vez piensen las personas, que Dios Todopoderoso tenga la inclinación de envolver todo en un libro único. Esto parece algo muy absurdo. Tal vez alguien pensaría, bueno, pues estas son las palabras de Cristo. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Y no se puede conocer el poder de Dios sin entender el mensaje de la escritura. Es imposible que esto sea así. ¿No tienes entendimiento del plan de Dios? Si tú no entiendes la escritura, si tú no la conoces, entonces no conoces sus planes. Si tú no entiendes el plan de Dios, la política de Dios, la mente de Dios, entonces jamás sabrás dónde buscar su poder. Verás este mundo caído y confundido, afligido por tanto pecado y aflicciones y error, y no verás, o más bien pensarás que no estás viendo el poder de Dios, porque no sabes lo que Dios ha dicho que hará. Lo que Él ha hecho tampoco lo conoces. ¿Cuál es su política? ¿Cuánto Él permitirá que el hombre siga en su camino independiente y rebelde? Tú no conoces estas cosas. Tú no conoces su carácter, su comportamiento, sus intenciones. Tú no sabes por qué creó al mundo, cuál es el propósito. Tú no entiendes al respecto de la caída del hombre y la separación del hombre que tiene con Dios y la política que Dios tiene de volver a buscar al hombre y lo que Dios ha hecho y cómo obra y cómo obrará. Y si tú no conoces ninguna de estas cosas, entonces no reconocerás, ni entenderás, ni verás cuando el poder de Dios esté en funcionamiento. Si no conoces la escritura, pues no puedes ni siquiera comenzar a entender el ejercicio del poder de Dios. Es consecuencia de lo anterior. Y este es el significado y la intención de este texto. Tú no conoces el camino a la salvación, cómo encontrar a Dios, cómo poderle conocer. Por tanto, no puedes probar su bondad ni caminar con Él. No puedes experimentar a Dios en tu vida sin la escritura. No sabes nada al respecto del poder de Dios. No conoces su política. Y bueno, los saduceos, quienes escucharon estas palabras de boca de Cristo, Cristo se las dijo a ellos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Saben ustedes, ellos eran un partido sacerdotal entre los judíos de aquel entonces, y bueno, eran bastantes, era un partido grande, y eran casi ateos. Bueno, sería un error llamarles ateos, pero casi lo eran. Había tantas cosas que no creían. No creían, por ejemplo, en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección, no creían en la mayoría de las escrituras, incluso las que ellas tenían, solamente creían en los libros de Moisés y rechazaban todo lo demás.
Nada después de los libros de Moisés era auténtico, pensaban ellos, y tenían una forma muy extraña de interpretar los 5 libros de Moisés. En ese entonces era un solo libro, ahora ya está dividido en 5. Y no tenían ni idea del significado verdadero debido a la forma extraña en que interpretaban ese libro. Entonces los saduceos eran 75% ateos. Y si tú eres ateo, y si no crees en Dios, pues entonces no puedes conocer su poder en absoluto, porque no reconoces que Él existe, porque tú piensas que todo tiene una explicación perfectamente natural. La creación tiene una explicación natural, todo tiene una explicación material y natural, incluso si no sabemos cuál sea. Y pensamos, o incluso si no es probable que la encontremos nunca esta explicación, creemos que está ahí en algún lugar, y entonces no creemos en Dios ni en su existencia, mucho menos en su poder. Y no lo observamos y no lo reconocemos. Entonces un ateo no puede conocer en absoluto nada respecto de Dios. Y ese era el caso, en general, de los saduceos. ¿Y por qué un libro? ¿Por qué Dios publicaría un libro? ¿Acaso no hay ninguna alternativa en la cual Él se pueda revelar a sí mismo? ¿Acaso tiene que revelarse a sí mismo? Bueno, vamos a meditar al respecto de esto un momento, brevemente. La revelación de Dios es una cosa completamente necesaria. No hay ninguna alternativa a la revelación de Dios. Si Dios está ahí, y si algún día podemos conocer algo al respecto de Él, y si es su voluntad que podamos conocer al respecto de Él, si Él tiene un mensaje para nosotros, si Él tiene cosas que enseñarnos al respecto de Él, y sus planes, y sus intenciones, entonces Él tiene que revelar estas cosas a nosotros, porque no hay ninguna forma en la cual podamos investigarlas nosotros solos. Y frecuentemente digo estas cosas, queridos amigos, y espero que no les importe, porque esto es importante, que no les moleste. Somos criaturas y somos finitos, y estamos atados como en una caja. Estos cuerpos que tenemos, estas carcasas de huesos que tenemos en nuestro cráneo, etcétera. Bueno, estas cosas son como cajas, y estas cajas nos atan. Estamos atados en la carne, y Dios es espíritu. Y cómo la carne material puede comprender al Dios que nos ha creado, quien no es carne, sino que es espíritu. Eso es obvio entonces. No podemos hacerlo, esto es obvio, estamos limitados en nuestro entendimiento. Y somos pecaminosos. Y si Él es el Dios que Él anuncia ser, pues Él es santo y es puro. Y no podemos tocarle, no podemos alcanzarle, no podemos entenderle ni seguirle, ni entenderle. Somos muy pequeños y limitados. Queridos amigos, si Dios quisiera comunicarse con nosotros y hablarnos a nosotros y decirnos de sí mismo y sus planes, pues Él tiene que revelarse a sí mismo. Tiene que haber revelación. Tiene que impartirnos algo a este mundo. Hay un gran abismo de percepción y experiencia. Entonces, no tendríamos que preguntarnos por qué Dios se revelaría a sí mismo. ¿Por qué tendría que haber una revelación? De alguna forma, como un libro. Tendría que ser obvio a nosotros el por qué. Tiene que haber revelación, tendría que ser obvio. Y si Dios está ahí, y si Él es Dios, y el abismo entre nosotros es obvio, pues entonces Él tiene que hablarnos a nuestra cajita, tiene que hablarnos a este mundo, tiene que hablarnos a nosotros. Y bueno, la siguiente pregunta que podemos pensar es, ok, pensemos que vamos a aceptar que Dios tiene que revelarse y sus caminos a nosotros. Bueno, entonces, ¿de qué forma sería lo mejor que podría Él utilizar? ¿Cómo podría Él revelarse? Bueno, pues esto es bastante obvio. Algunas personas dicen, bueno, me imagino que lo mejor sería que Dios hablase a través de todas las religiones. Y entonces habría un poco de verdad en cada una de ellas. Y lo que necesitamos es bastantes libros santos. Y tiene que haber credibilidad en todos. Y este conocimiento de Dios tiene que ser encontrado en todas las religiones. ¿Alguna vez te has dicho tú esto a ti mismo? Bueno, una vez yo sí lo hice, porque eso era lo que estaba de moda en cierto momento de la vida. Si hay un Dios, entonces tiene que haber verdad en él, en toda religión.
Pero eso es una tontería. Mientras más lo analizamos, vemos que es una tontería. Si es que hay un Dios, bueno, pues escoge por ti mismo. No que tengas el derecho de hacerlo, no. Pero tú escoge. ¿Tú quieres un Dios perfecto o uno imperfecto? ¿Tú quieres un Dios santo o uno que no lo sea? ¿Tú quieres un Dios puro, recto, que es verdad y que no está lleno de contradicciones o quieres un Dios de confusión? Bueno, pues no sería un Dios santo, ni tampoco perfecto, ni tampoco uno que representase la verdad y la realidad, quien hablase a través de todas las religiones, porque todas ellas son diferentes y se contradicen la una a la otra grandemente, y se oponen la una a la otra, y representan puntos de vista completamente diferentes al respecto de un supuesto Dios. Entonces es inconcebible que un Dios puro y santo y perfecto, un Dios verdadero, veraz, utilizase medios contradictorios de comunicarse al respecto de sí mismo y su voluntad, y nos dejase a nosotros descubrir qué es lo correcto y qué es lo erróneo. Y mientras más pensamos al respecto, más absurdo parece. La mayoría de las religiones tienen la noción de que si hay un Dios, la forma en que le agradamos sería ganarnos este agrado de Él, ganarlo, merecerlo, y llegar a ser cualquier cosa que Él quiera, que seamos más santos, mejores personas, y eso a través de nuestro propio esfuerzo. Y algunas religiones, claro, dicen que Dios no es así. Dios coexiste con todo el universo. Él no es un Dios personal y tienen una noción de Dios completamente diferente. Es imposible que Dios utilice la confusión. Tiene que haber una revelación auténtica que va a estar por encima de todo lo demás, que sea perfecta, que en toda característica sea diferente y mejor y más clara que cualquier otra cosa. Tiene que haber algo que sea completamente distintivo, que sea la verdad, y no puede haber ninguna otra forma con este Dios perfecto y un Dios que no tiene falla ninguna. Y tendríamos que esperar estas cosas, una revelación de Dios. Entendemos estos términos bien hoy en día. Una revelación es como un manifiesto. Lo que Dios hará, cuál es su política, cómo es Él. Es como un instructivo, es como un contrato que es ofrecido al hombre con términos, con condiciones. Y la Biblia utiliza el lenguaje perfecto para esto, es un pacto. Dios hace un pacto y lo publica. Y nosotros decimos que eso es la Biblia. Y voy a tratar de explicar esto un momento. La revelación de Dios será algo perfecto. Nada más es lo suficientemente bueno. Algunas personas dicen, no necesitamos una revelación para poder saber lo que Dios desea de nosotros. La conciencia es suficiente. ¿La conciencia? Bueno, la conciencia es buena. Ese es un don de Dios, un regalo de Dios. Es como nuestro residente, nuestro magistrado residente que está en la mente y nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero el problema es que la conciencia puede ser reprogramada. Podemos borrar las creencias con las cuales nacemos y los estándares de lo correcto y lo falso, y podemos persuadirnos de que cierta cantidad de mentiras no son un problema, o un poco de inmoralidad no tiene ningún problema, o un poco de esto o aquello, no hay problema. Y podemos relajarnos con nuestra conciencia. Podemos distorsionarla y cambiarla y modificarla. Entonces no podemos confiar en la conciencia, más bien necesitamos el instructivo de Dios. Necesitamos el manifiesto de Dios. Necesitamos su contrato, su pacto. Esto es vital. Algunas personas dicen, bueno, las iglesias son suficientes. Si hay una iglesia te dirán lo que tienes que hacer. No, las iglesias se pueden corromper. Las iglesias, hay que tener cuidado. Evidentemente, Dios desea que su pueblo se forme en una iglesia y le adore, pero es que hay iglesias que se corrompen. Y bueno, espero yo que al creer en Dios somos mejores personas, pero aún así somos corruptos y estamos sujetos a malentendidos. Y bueno, lo que piense o no piense una iglesia no puede ser que represente la voluntad de Dios. Algunas personas hablan al respecto de la teología natural. Dicen, miremos la naturaleza, la creación. Pero eso no nos dice todo al respecto de Dios. Nos da un poco de entendimiento, una muestra de su poder y su gloria,
y el genio, cuán complicada es su mente al diseñar las cosas, al formar las cosas, pero no nos dice al respecto de la redención, al respecto de Cristo, al respecto de la salvación. Es muy limitado lo que podemos aprender de Dios a través de la teología natural, a través de la creación, y lo que nos dice al respecto del Creador. Hay mucho allí, sí, pero no todo, para nada. Entonces necesitamos tener una revelación permanente que no pueda ser corrompida y no pueda ser cambiada, que todo mundo pueda leer y pueda obtener las mismas conclusiones al respecto de ella. ¿Qué existiría si no es un libro? ¿Qué posibilidad habría que no fuera un libro? ¿Qué hay en el mundo que se remonte a los siglos de la historia que no sea la escritura y un libro? Un registro permanente, claro. Es lo más obvio que Dios escriba un libro. Él podría decirle a una persona, y la persona después moriría, y después tendríamos 101 versiones de lo que dijo esa persona, de lo que es que enseñó. Así que Dios inspira un libro divino, las escrituras, la Biblia. Bueno, ahora la Biblia dice ser eso justamente. Bueno, unas 400 veces se dice en la Biblia, así dice Jehová. Esto es único, en toda la escritura es única. La Biblia se pone a sí misma como esto, divina, está llena de explicaciones del mundo y de Dios, también doctrina, enseñanza al respecto de Dios, y está llena de profecías al respecto de los planes de Dios y lo que Él haría y hará. Tiene tres tipos de profecías, de a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El propósito de las profecías a corto plazo era autentificar mensajeros. Los profetas iban a ser autentificados porque podían predecir el futuro cercano, y sus palabras se cumplían, y las personas respetaban que ellos hablaban de Dios, lo creían, y por tanto sus palabras fueron grabadas en la escritura, a medida que se daba esa escritura. Profecías a medio tiempo también, el mismo tipo de efecto. La Biblia está llena de estas cosas. Pero lo que quiero decirles es que esto es autentificado a través de muchas características que demuestran que es la palabra de Dios. Y voy a ser breve con esto. Primero que nada, la postura de la Biblia es muy importante. Casi de forma única, habla como que viene proveniente de Dios. Habla como el libro de Dios. Se anuncia a sí misma diciendo, por ejemplo, en el principio Dios, y se dirige a la raza humana como proveniente de Dios. Esto es muy importante. Dice también, como ninguna obra religiosa que se dirija a la mente de los seres humanos, dice cosas que no son muy populares de decir. Nos llama a todos pecadores. Nos dice que somos personas separadas de Dios, corruptas, apartadas de Dios. Nos llama al arrepentimiento, nos muestra la forma que Dios tiene de salvarnos y cómo nos puede tener misericordia, pero es bien directa y bien franca. Y una y otra vez la Biblia, ahí los autores de los diferentes libros de la Biblia están ligados a mostrarnos sus propias debilidades y sus propias fallas. Todas estas cosas son características de un libro inspirado y divino. En la literatura humana, de forma general, las personas ocultan sus faltas, se justifican, se hacen verse mejor de lo que son, etcétera. Pero no es así la Biblia. Es un libro muy honesto, habla como proveniente de Dios, dice cosas que nosotros como pecadores estamos renuentes a escuchar, pero no se avergüenza de hacerlo. Es exclusivamente al respecto de Dios y al respecto de Cristo, de principio a fin. No se aparta del tema, mantiene su tema. Sus propósitos centrales es mostrar a Dios y Cristo el Señor. Estos son los hilos fundamentales que corren de principio a fin en este libro, la Biblia. La literatura humana
Las religiones humanas se centran en el hombre. Sin embargo, esto en forma distintiva se centra en Dios. Es muy profunda, llena de las cosas profundas de la vida y de Dios, y al respecto de la muerte y la eternidad, y al respecto de la justicia, y de estar delante de Dios un día. Estas son las grandes cargas, por así decirlo, que tiene la Biblia. No habla de cosas políticas, no cosas que solamente tienen que ver con el presente, sino más bien habla de cosas que tienen que ver con la eternidad. Tiene el único análisis creíble, la única evaluación creíble del comportamiento y naturaleza humanas que podemos encontrar en cualquier otro libro. No hay nada que se pueda comparar con la Biblia. Explica por qué el hombre es como es, explica su situación, explica por qué el ser humano es como es. Una criatura extraña que tiene una conciencia y es completamente incapaz de obedecer su conciencia. El ser humano es caído, corrompido, depravado. Como ninguna otra cosa, la Biblia nos explica todo esto y las analiza estas cosas en la Biblia. Sus grandes temas, la encarnación de Cristo, cómo la segunda persona de la deidad vendría a este mundo, la redención que él hizo en la cruz del Calvario, para poder tomar el castigo que Dios le dio, el castigo del pecado, representando a todos aquellos que serán perdonados y salvos. Su resurrección también se explica, los hechos del arrepentimiento y la fe, el nuevo nacimiento, esa transformación de la persona, cuando venimos a Dios y cuando somos cambiados por Dios, se nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, y vida espiritual es puesta en nosotros, de modo que podemos relacionarnos con Dios. La Biblia lidia con estos temas y estas cosas son únicas. Ningún otro libro menciona estas cosas. La Biblia es única en estas cosas. Es respaldada por sus características la Biblia. Es completamente consistente de principio a fin. El primer libro de la Biblia, saben ustedes, me refiero al primer libro que fue escrito, a eso me refiero, pues ese libro no fue el libro de Génesis, el primero que fue escrito, ni tampoco ninguno de los libros de Moisés. Ellos, bajo inspiración, fueron dados por medio de Moisés. Y sin embargo, el primer libro de la Biblia que fue escrito es el libro de Job, escrito probablemente a respecto de 2500 años antes de Cristo. Y menciono el libro de Job porque cuando estudiamos el libro de Job, todas las grandes enseñanzas, las grandes doctrinas que presenta, su entendimiento de Dios, su descripción de Dios y sus caminos, la falla del hombre, la necesidad del perdón y lo que Dios haría, todas estas cosas son, tienen completa compatibilidad con lo que leemos en aquel gran libro del Nuevo Testamento que es la carta de Pablo a los Romanos, que Pablo escribió. Estas cosas, amigos, unen. Estos libros dicen lo mismo, enseñan la misma doctrina, con estilo diferente, con una manera diferente, pero están en armonía y no hay ninguna contradicción entre ambos libros, el primer libro escrito en la Biblia y uno de los últimos libros de la Biblia que se escribieron. Esa es la Biblia. No hay ninguna contradicción en sus grandes doctrinas. Hay personas que durante los años quieren revisar la Biblia y encontrar pequeñas tecnicalidades. Y dicen, aquí hay un error, aquí hay un resbalón y contradicción también. Aquí hay un error también por aquí. Y entonces hay personas que van al internet y encuentran todas las supuestas contradicciones y errores que se supone que hay en la Biblia. Pero queridos amigos, lo primero que tengo que decir al respecto de esto es que las personas que hacen este tipo de cosas jamás mencionan las cosas grandes de la Biblia, las principales y más grandes doctrinas, la descripción de Dios y su política y caminos y cómo podemos tener salvación. Estas cosas son firmes como piedra, como roca firme. Y también incluso las pequeñas tecnicalidades que sí encuentran según ellos, en 99% de los casos hay una explicación perfectamente buena que los cínicos que protestan en contra de la Biblia no pueden explicar porque no conocen lo suficiente al respecto de la Biblia, como para poder darse cuenta que no hay contradicción o para poder ver cuál es la razón de lo que está ahí. Saben, hay muy pocas cosas en la Biblia donde parece hacer una pequeña contradicción en una expresión textual aquí o allá.
lo cual no podemos explicar fácilmente. En cosas pequeñísimas. Solamente hay unas cuantas cosas, una aquí y una por ahí. Y bueno, habrá una explicación por ahí para eso, pero no sabemos todas las cosas. Y algunas veces tal vez yo te diga, bueno, no puedo explicarte por qué exactamente parece que eso es diferente a aquello, pero saben ustedes, hay muy pocas cosas así. La mayoría de las cosas de las cuales escuchamos son cosas ridículas y muy fácilmente se pueden desmentir y se pueden explicar. La verdad es exactamente lo opuesto. Es sorprendente cómo la Biblia es consistente y está unida y está perfecta. La palabra de Dios es perfecta de principio a fin. Es notable. Ah, sí, con la transmisión de diferentes manuscritos hay errores de escritura que los que copiaban a mano pues cometieron. Hay algún errorcito gramatical, algún errorcito de puntuación, pero eso no representa nada. No hay ninguna enseñanza, ninguna doctrina de la Biblia que sea afectada por ninguna de estas cosas pequeñísimas. Y bueno, menciono esto y hay algo que es solo verdad en la Biblia. No hay ninguna otra pieza de literatura en el mundo, ningún libro en la historia del mundo que de forma tan perfecta y sorprendente haya sido preservada como los libros de la Biblia. Porque los escritos de la Biblia se remontan a periodos donde prácticamente nada más ha sobrevivido de ninguna otra parte del mundo. La Biblia está preservada de forma maravillosa, sorprendente. Y hoy en día la gente dice, pero hay tantas copias diferentes a través de los siglos. ¿Cómo puedes confiar en algo? ¿Cómo puedes confiar en algo de esto? ¿Sabes? Al respecto del Nuevo Testamento, hay más de 5.000 manuscritos o partes de manuscritos y fragmentos de manuscritos de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de la historia. Hay muchos fragmentos antiguos, bíblicos y cosas que están allí y sí, en algunas partes hay diferencias en puntuación y bueno, ha habido un poco de corrupción donde cierta escritura, algún maestro que se apartó del camino cambió cierta cosa, pero la mayoría de las cosas, estamos hablando de la mayoría de los textos, la gran mayoría de este inmenso cuerpo de documentos, de este inmenso conjunto de documentos, están de acuerdo los unos con los otros. Y en la literatura mundial no hay nada que se compare con esto. Y, y no daña en nada el testimonio de la Biblia, más bien consolida y confirma que ha habido una mano divina sobre estos antiguos manuscritos, que ha habido la preservación de Dios en la Biblia y que podemos depender en lo que Dios ha preservado para nosotros de estos más grandes manuscritos de hoy en día. Es consistente. Es exacta. Ustedes conocen la teoría alemana de la enfermedad. Allí está en el libro de Génesis. Algunos de nuestros principios modernos de genética están desplegados allí en los libros de la Biblia. No están explicados, pero podemos ver su evidencia en los libros iniciales de la Biblia. Esas personas, humanamente hablando, no sabían respecto de estas cosas, pero es que ellos no eran los autores supremos de la Biblia, porque ellos fueron inspirados por Dios. Y ellos escribían y decían cosas que las personas no entendieran durante siglos. Y aún así, las cosas que no fueron descubiertas durante muchos, muchos años están reflejadas allí, incluso en los libros iniciales de la Biblia. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues porque es un libro de Dios divino. Piensa al respecto de la historia, al respecto de las naciones que se mencionan ahí, y las guerras y los imperios de tiempos antiguos, todos narradas estas cosas en la Biblia. Bueno, la arqueología y la excavación de monumentos antiguos y el descubrimiento de la historia exacta del mundo, todo esto siempre ha confirmado la exactitud de la narrativa bíblica. Ha habido veces cuando grandes personas que eran cínicas han dicho, la Biblia se equivoca en esto y se ha equivocado en aquello. Y después vino la evidencia en las excavaciones, se encontraron monumentos, diferentes cosas fueron puestas juntas como un rompecabezas, un puzzle, y siempre se probaba que la Biblia está en lo cierto. Y a veces se hablaba de fábulas y mitos judíos, y hoy en día no se puede decir esto. En círculos
bien educados, porque eso ya pasó de moda. Prácticamente no queda ningún supuesto mito judío, porque uno tras otro se ha mostrado que no era mito, sino que era historia verdadera, auténtica historia bíblica. Cada vez la Biblia se presenta a sí misma como uno esperaría, como algo perfecto e inspirado y profundo, el libro de Dios. Esa es la palabra de Dios. Queridos amigos, se me acaba el tiempo. Vean este texto, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si tú no conoces la escritura, estás engañado. Estás deambulando por ahí, no tienes verdad. No tienes un destino, no tienes un propósito en tu vida. No tienes entendimiento de por qué estás aquí y qué hay delante. Y nunca experimentas el poder de Dios. La Biblia es una voz celestial. Es un faro grande que nos lleva hacia Dios, nos trae hacia Dios. Su entendimiento del mundo lo es entenderlo todo. Es un llamado a las almas humanas. Es Dios llamándonos y diciéndonos, ven, dice él en la Biblia, ven a mí. Las palabras de Cristo, ven a mí y descansa. Ven y recibe perdón y salvación. Así es como tienes que hacerlo, nos explica la Biblia. El Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, vino a este mundo para sufrir y morir por todos aquellos que un día serán perdonados y que un día serán salvos. Él tuvo que tomar su castigo por ellos. ¿Sabes? Hay una expresión por ahí, durante 1 o 2 siglos ha estado por ahí, que viene del mundo de la psicología y es la siguiente: perdón incondicional. Pero, ¿sabes? Eso no existe. No existe eso. En absoluto existe. Eso es un término que es tonto, es ridículo. Para ser perdonado, alguien tiene que pedir perdón. Para ser perdonado, alguien tiene que arrepentirse. Para ser perdonado por Dios, el perdón de Dios no es incondicional, ¿no? ¿Sabes lo que Él hizo para asegurar el perdón de billones de personas? Cristo vino y tomó su castigo por ellos. Tenemos que ser castigados. El pecado tiene que ser castigado. Dios solamente puede purgar el pecado de su de su universo, castigando el pecado. Tendría o tenía que haber un castigo. Dios es perfecto. Él no puede tolerar el pecado. Él desea perdonar, pero Él tiene que castigar el pecado. Entonces Él tomó el castigo Él mismo. En Cristo Jesús, quien vino y sufrió y murió, Él pagó el precio. Él cumplió los requisitos, Él cumplió los términos y es libremente que podemos pedir perdón si nos arrepentimos y confiamos en Cristo. Libremente podemos pedir perdón y eso no lo encontramos en los escritos de ninguna otra religión. Solamente lo vemos en la Biblia. Si tú cierras tu Biblia, entonces no tienes un Dios santo, no tienes un Salvador que se encarnó y sufrió y murió con una muerte redentora en el Calvario. No hay perdón. No tienes nueva vida, no hay conversión, no hay una nueva naturaleza. Pero si tú crees en Él y vienes a Él y te arrepientes de tu pecado, entonces puedes probar y pruebas el poder de Dios. Sigue el método de la salvación que está en la Escritura y entonces esto te trae al poder de Dios. El poder de Dios, ya estoy terminando amigos, el poder de Dios a través de los siglos. Cientos de miles y millones de gentes, de personas orgullosas han sido perdonadas y han sido cambiadas. Han sido hechas humildes. Aquellos que eran incapaces de recibir enseñanza, que no querían escuchar a nadie, han sido hechos personas dispuestas a recibir instrucción y se les ha dado hambre y sed de las cosas de Dios. Este es el poder de Dios. Personas egoístas Dios las ha convertido en aquellos que no son egoístas. Personas duras ahora son sensibles. Personas que no tenían
un principio establecido en sus pensamientos. Ahora Dios las hizo a personas con valores firmes en la roca que es Cristo, estables en sus vidas. Personas que eran violentas, ahora son gentiles. Personas que tenían muy mal carácter, que no podían controlarse con sus hijos o esposos o esposas, han sido traídas a tener control a través de la bendición de Dios por la nueva naturaleza. Gente que era mentirosa, mentirosos empedernidos, han encontrado integridad, y esto es el poder de Dios cuando Él cambia una vida. Queridos amigos, personas que eran ebrias por placer, que no podían ser amadas, personas avariciosas, todo tipo de pecados son perdonados si venimos a Jesucristo y nos arrepentimos. No es que dejemos de pecar, pero obtenemos una nueva naturaleza. La lucha en contra del pecado ahora puede ser obtenida, la lucha, la victoria en contra del pecado. Y somos ahora mejores personas. Esto es por el poder de Dios. Y después aprendes a orar y Él responde tus oraciones y grandes cosas suceden y Él te bendice y te ayuda en todo momento a través de la vida, y Él te toma a la gloria eterna, te lleva a la gloria eterna. Todo esto es el poder de Dios. El poder de Dios será visto un día, incluso por las personas que no creen en Él. Cuando Cristo vuelva y la tierra se disuelva como nieve y todo lo presente se termine. Míralo, nunca fue diseñado este mundo para durar para siempre, date cuenta. Y los nuevos cielos y la nueva tierra, Dios los creará. El Dios Todopoderoso lo creará. Queridos amigos, todos veremos el poder de Dios completamente desplegado en ese día. Pero ahora lo vemos sobre todo en su obra en vidas. Que el Señor obre en tu vida. Que Cristo sea real para ti. Que tú puedas abrazarle. Y su grande amor. Que tú puedas creer que Él murió en la cruz del Calvario por ti y que Él se dio a sí mismo por ti. Entonces conocerás la Escritura y sabrás y conocerás más bien el poder de Dios. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Dios Padre Celestial de gracia, recuérdanos a todos, te pedimos, Señor, ayúdanos, te pedimos, Señor, despierta nuestras almas, quita nuestra necedad y nuestra resistencia, muéstranos estas grandes cosas, obra en nuestros corazones. Por favor, prepáranos para la gloria, Señor, a través de tu gracia libre y soberana desciende y salva almas entre nosotros, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.